Agradezco al centro por la invitación. La verdad que esta en realidad es una de las primeras oportunidades que tenemos desde el Ministerio de Justicia de poder presentar esta unidad de asistencia para las reformas procesales, así que es, digamos, una de las primeras veces que podemos hacerlo, así que estamos muy orgullosos. Queremos agradecer al centro nuevamente por la invitación y poder explicar un poco de qué se trata, digamos, el trabajo del Ministerio de Justicia en materia de reforma procesal hoy por hoy. Básicamente, digamos, en realidad es mucho más simple poder hablar acá sobre la reforma procesal a nivel nacional o lo que específicamente tiene que ver con la reforma federal, porque en realidad, ustedes saben, el Código Procesal Penal de la Nación tiene bastantes similitudes con el Código Procesal de Misiones, están en un estadio bastante parecido, entonces muchos de los problemas que seguramente enfrentan ustedes respecto de las interpelaciones sobre la reforma son las mismas que recibe el Código Procesal Penal de la Nación. En el caso nacional existen proyectos, Elena va a explicar un poco más un poco después de eso, pero existen diversos proyectos de modificación del Código Procesal. Decía Diego, digamos, por ahí en la tarea de asesor, hay veces que hay que tratar de explicarles a algunos funcionarios cuáles son algunas de las diferencias que tienen estos códigos. Muchas veces cuando el resultado es una sola carilla o un pocos cuadros meramente explicativos, es difícil explicar cuáles son las diferencias, porque casi todos los proyectos de código medianamente modernos mantienen una línea conceptual bastante clara en algunas cuestiones que me parece que podemos empezar a discutir. En este sentido, entonces, tenemos desde la unidad de asistencia para las reformas procesales dos objetivos. Por un lado, tratar de mantener todavía en agenda la discusión sobre la reforma procesal penal. Estamos tratando de impulsar que los proyectos, en definitiva, que van circulando respecto a esto tengan algún futuro, que, digamos, la discusión no se caiga, porque eso es una cuestión, digamos, que pondría en peligro las posibilidades de reforma a nivel federal. Pero por el otro lado, digamos, advertir que hay a nivel nacional una discusión que corre en paralelo por ahí a la discusión del Código Federal, y es que, digamos, en estos últimos años hemos visto que las provincias han avanzado mucho más en algunos casos que lo que es la dinámica del Código Federal. Esta situación, que digamos, por ahí intuitivamente, me parece que por ahí de pronto es interesante plantearla, digamos, en términos un poco más organizados, para que podamos ver que en realidad nosotros, digo, me refiero, digamos, a los miembros que intervenimos en la justicia federal o con los problemas de la justicia federal, y por ahí las provincias como Misiones que están, digamos, empezando a disputar una discusión en ese sentido, tenemos herramientas para poder ver qué es lo que está sucediendo a nivel nacional y poder apropiarnos un poco de esas experiencias y entender, digamos, que no es una cuestión tan parcial, tan aislada, sino que podemos acompañar y trabajar en niveles de coordinación mucho más conjuntos y aprovechar experiencias locales, no solamente regionales, porque a veces pareciera que hay que traer, digamos, ideas exportadas de países limítrofes. No, hay muchas experiencias muy exitosas en Argentina que tienen una impronta muy local y que me parece que es importante empezar a relevar un poco más ordenadamente. Entonces, desde el Ministerio tenemos también esta segunda opción, ¿no? Tratar de buscar, digamos, en el ámbito nacional esas experiencias y tratar de pensar en actividades conjuntas desde el Ministerio con los poderes ejecutivos locales o con las provincias, depende de los niveles de intervención que nos lo permitan, tratando de nutrirnos de estas experiencias, entender y colaborar respecto a los procesos de reforma puntuales. En este sentido, nosotros advertimos que básicamente hay dos o tres escenarios muy claros. El primero son aquellos códigos que podemos llamar de primera generación, los códigos que provienen desde la reforma de Tucumán en adelante, Tucumán, Córdoba, Chubut también, digamos, que por ahí es una experiencia que tienen ustedes muy cercana, la provincia de Buenos Aires, Catamarca, son experiencias que fueron por ahí la punta de lanza de la incorporación de sistemas acusatorios a nuestro territorio nacional, que fueron muy importantes, que trataron de digamos, ordenar un poco la cuestión respecto de cómo se manejan las investigaciones preliminares, sobre todo traspasando la responsabilidad de la investigación a los ministerios públicos fiscales exclusivamente, incorporando y revitalizando, digamos, el rol del juicio oral como etapa central del proceso, y acompañando con algunos criterios de oportunidad, por ahí algunos incipientes, digamos, tratando de incorporar algunos criterios discrecionales que pudiesen manejar con mayor claridad el flujo de causas. Esa es una pequeña, digamos, aproximación, muy importante, digamos, forma parte de mucha de la literatura muy valiosa en materia procesal penal, pero lo cierto es que ha mostrado en el tiempo, como todos los procesos de reforma y con todos los procesos de administración de justicia, ciertas falencias que además nos invitan a pensar respecto de
que todos los procesos de reforma tienen marchas y contramarchas que van mostrando algunas dificultades a medida en que van cambiando las situaciones, o sea, la conflictividad, la cantidad de causas, etc. Y que permiten, de alguna forma, sentir que nunca, digamos, hay una reforma estática, que es la reforma que viene y que queda para siempre, sino que los procesos de reforma, en definitiva, plantean una cuestión mucho más mucho más dinámica, y que siempre hay que tratar de ver qué es lo que se puede ajustar para que el sistema de administración de justicia sea cada vez mejor. En ese sentido aparecen otros modelos que me parece que son mucho más actuales y que respetan una tradición que busca otro tipo de nivel de organización de justicia, que son básicamente dos, digamos, muy claros, el de Chubut y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen varios defectos y muchas cuestiones para discutir, pero que son interesantes en la medida en que, digamos, determinaron que había unas cuestiones para resolver y que tenían que ver y observarse bien a nivel organizacional. Una era que, evidentemente, el traspaso de causas de los ministerios públicos, de los poderes judiciales a los ministerios públicos, digamos, era una situación valiosa porque ordenaba un poco, digamos, cuál era el rol, en definitiva, de los jueces de instrucción, que es, imagino, digamos, a veces un poco complicado de sobrellevar. Lo veo yo, digamos, he sido operador del Poder Judicial durante mucho tiempo, este rol de investigador y controlador de garantías simultáneamente. Pero lo cierto es que, digamos, para la organización del flujo de causas no era demasiado funcional, porque en definitiva, digamos, el mismo trabajo que hacían los juzgados de instrucción se replicaba con instrumentos muy formalizados y muy ritualistas que terminaban perjudicando, digamos, uno de los grandes logros de los sistemas acusatorios, que era la revitalización del juicio oral. Digamos, ese componente, en definitiva, digamos, lo que hacía era que se seguía discutiendo y, digamos, repitiendo la dinámica de lo que se había ido construyendo durante el legajo de instrucción. Sea en el Ministerio Público Fiscal o sea en los tribunales, lo cierto es que digamos, para la calidad del proceso no había demasiadas modificaciones. A la par, digamos, ese tipo de organización, que tiene que ver mucho con, digamos, el sistema de administración de causas por cartera, es decir, turnos rotativos, con fiscales que operan a partir de los que le va ingresando, pero muy poco organizadamente respecto de la situación de todas las causas que ingresan al sistema, imponía niveles de organización muy distintos que fueron, digamos, por ahí el gran logro de estos segundos procesos de reforma. Ahí evidentemente se muestra, digamos, un rol completamente distinto de las partes. Los ministerios públicos se empiezan a organizar de una forma, digamos, muy distinta, tratando de manejar las causas que ingresan con niveles de organización distintos, donde los turnos desaparecen, donde aparecen oficinas especializadas en atención temprana de causas. Eso organiza muchísimo el trabajo a posteriori. Y evidentemente ministerios públicos fiscales, de la defensa, que profesionalizan mucho más su actividad en nivel de litigación, exigen mucho más a los fiscales y, digamos, elevan en definitiva la calidad de los juicios, que es lo que creo que es uno de los valores más importantes. Pero también, además de Chubut y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en realidad tiene, digamos, por ahí experiencias interesantes de organización, pero por ahí lo que no tiene tan claramente es digamos, un nivel de conflicto real en materia penal que permita evaluar claramente qué es lo que está sucediendo, cómo va a funcionar en definitiva ese sistema. Hoy por hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene muy pocos delitos delegados y recién está haciendo sus primeras armas en materia penal. Digamos, tiene una gran organización para contravenciones y una gran estructura para hacer frente a los delitos, pero todavía no se ha aprobado, en terreno no está muy claro cómo va a suceder con la ciudad. Pero es un modelo de organización interesante, que está funcionando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eso me parece que es importante de rescatar. Y después tenemos otras dos experiencias que me parece interesante ver también. Una es la de los dos procesos que son los de Entre Ríos y Santiago del Estero. En Santiago del Estero y Entre Ríos, en esas provincias, por ahí los códigos de procedimientos reformados no eran tan de segunda generación, no eran tan relevantes en términos normativos, pero ha demostrado que la capacidad de los operadores y la capacidad interinstitucional de ordenar un poco la implementación de los nuevos códigos en la clave de niveles de organización un poco más complejos ha sido muy valiosa y ha permitido que hoy por hoy en Entre Ríos estos pequeños sistemas estén mostrando aportes muy valiosos a nivel organizacional. Después La Pampa está ingresando, Santiago del Estero, Jujuy está ingresando en un nuevo sistema de una forma también muy interesante y que también por ahí sería importante ver.
Después tenemos otro tercer escenario que son aquellos códigos que están empezando, o aquellas provincias que están empezando su discusión en materia procesal. El caso del NEA, digamos, por ahí es muy significativo, o sea, está trabajando en un proyecto modelo que ordena y fija por ahí un estándar respecto de cómo deberían ser los niveles a nivel, digamos, normativo, que además va acompañado de un proyecto que plantea discusiones muy importantes en términos organizacionales en línea con estos códigos de segunda generación. Y, digamos, además de eso, en el NEA particularmente, por ahí las provincias de Neuquén, Río Negro y otras tantas del país están iniciando ese proceso. En definitiva, creo que estos tres escenarios nos marcan que, digamos, hay un proceso en marcha que es muy importante a nivel nacional, que creo que es el que el Ministerio queremos rescatar como un dato valioso y que creo que para la provincia de Misiones puede ser también muy valioso al entender que evidentemente, digamos, a nivel nacional se está empezando a dar una vuelta de página respecto de cómo son los modelos de organización de la justicia, que hay un panorama mucho más alentador de lo que era unos años atrás respecto a la organización de la justicia. Desde la recuperación de la democracia se ha visto que el proceso ha sido sostenido y creo que vamos a llegar en algunos años a tener casi todas las provincias con modelos de organización de justicia mucho más organizados, coordinados entre regiones, además a través de otros modelos, y que eso va a ser muy positivo y creo que es una de las cuestiones que hay que pegarse. Pero además creo que estos nuevos modelos, digamos, y ver los procesos a nivel regional también nos permiten pensar en la forma de construcción de nuevos modelos de coordinación, ¿no? Hoy, digamos, no sé si hasta qué punto la provincia de Misiones está tan incorporada a lo que han sido los procesos de los ministerios públicos fiscales organizados con los laboratorios regionales. Eso es una cuestión bastante importante, digamos, para observar, porque genera ciertos cimbronazos a nivel de organización de los ministerios públicos también. Hay criterios modernos de organización que se pueden rescatar, los de la provincia de Buenos Aires en materia de flagrancia, los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también. Chubut es un ejemplo para seguir y para mirar y para poder compartir experiencias, es decir, no estamos solos, a eso me refiero. Y creo también que hay algunas circunstancias nuevas, como la incorporación de nuevas tecnologías, que forman parte. Por ejemplo, yo he sido operador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como Diego, y hemos visto que hay algo que para mí era muy novedoso: cómo se manejan y cómo se gestionan las causas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay niveles muy interesantes en los cuales los expedientes y las cargas procesales se ingresan en sistemas operativos que van generando su propia estadística e información muy valiosa para poder discutir herramientas de cómo ir modificando el sistema sucesivo. En definitiva, creo que son, digamos, todos estos modelos de los cuales podemos emprender, entender que hay formas nuevas de organización y poder compartir esto a nivel regional me parece un aporte valioso para poder seguir creciendo y teniendo un nivel de organización mucho más moderno. Muchas gracias.